السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuamos, bi'idhnillahi ta'ala, las clases relacionadas con la aqida, el credo del musulmán. Hemos escogido leer el libro Aqidat al-Tawhid del Sheikh Saleh al-Fawzan, el libro titulado El credo del monoteísmo del sabio Saleh al-Fawzan, y nos hemos quedado en el segundo capítulo, la página número 11, y vamos a proceder a leer del libro, y a medida que leamos vamos a comentar, inshallah ta'ala. Dice: Al-Fasl al-Thani fi bayani masadir al-aqidati wa manhaj al-salaf fi talaqqiha. El segundo capítulo trata de ver cuáles son las fuentes de la aqida. Hemos visto en el primer capítulo qué es la aqida y hemos hablado un poco sobre su importancia. Ahora vamos a ver, dice, cuál es la importancia, o sea, cuál es la fuente de donde nosotros extraemos esas creencias, ¿de acuerdo? Tenemos creencias y acciones. ¿De dónde sacamos esas creencias? Porque tenemos que creer en muchas cosas que son de lo oculto, que nosotros no podemos ver con los ojos, las cosas del más allá que hay después de la muerte. Todo esto se nos dice en el Corán, en la Sunna. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de donde extrae la gente que sigue el Corán y la Sunna, la aqida? Y después dice wal manhaj al-salaf, y cuál es la metodología de los salaf, que son los primeros musulmanes, los predecesores. La palabra salaf significa predecesor, que son los primeros musulmanes, los sahaba, los tabi'in, los que siguieron esas primeras generaciones de musulmanes, porque en ese entonces es cuando el Islam estaba en su estado más puro, en su estado en el cual vieron la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e interpretaron de manera correcta cómo son esas creencias, etc. Entonces, ¿cómo fue que ellos interpretaban estas creencias, los primeros musulmanes? Y esto es importante porque el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre nos exhorta a seguir a él y a sus compañeros, ¿vale? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, dice sallallahu alaihi wasallam, tenéis que seguir mi sunna y la sunna de mis compañeros o de los grandes, los califas bien guiados, el khulafa ar-rashidin, que son los sahaba, son los compañeros, ¿no? Dice: al-aqidatu tawqifiyya fala tathbutu illa bidalil min ash-shari' wala masraha fiha lil-ra'y wal-ijtihad wa min tham فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dice, la aqida es tawqifiyya. Tawqifiyya significa que te tienes que detener allá donde te lleve el dalil, allá donde te lleve la prueba. En cuanto a la aqida, tienes que seguir el Corán, que es la palabra literal de Allah subhanahu wa ta'ala, y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como has dicho, que son sus dichos, sus acciones, sus corroboraciones de algunas cosas que ocurrieron en su tiempo. Por tanto, cuando ves un hadith, un dicho del profeta, lo aceptas y lo crees como aqida. Esa es la fuente. La fuente es el Corán, que es la revelación de Allah, y la sunna también, que es parte de la revelación. Entonces dice, la aqida solamente se puede corroborar con una prueba, un dalil, ¿vale? Y dice que ese dalil es el Corán y la Sunna, no es la interpretación de cada uno o un sueño que tengas. No puedes establecer una aqida, una creencia en tu corazón por medio de un sueño que has tenido, que se te ha presentado un ángel y te ha dicho algo, o se te ha presentado el profeta mismo, ¿vale? Eso está obviamente refutado y no se puede corroborar la aqida desde esa perspectiva. Dice, ¿por qué razón? Porque obviamente nadie conoce sobre Allah y sobre las cosas que podemos atribuirle a Dios, podemos saber sobre Dios o sobre las cosas del mundo oculto, mejor que él mismo, ¿vale? Y nadie sabe sobre Allah mejor que su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, si Allah te ha dicho que tiene ciertos nombres, Dios tiene ciertos nombres o tiene ciertos atributos, nadie sabe mejor sobre él que él mismo. Por tanto,
tienes el Corán, que es la revelación, y en ella te explica los nombres, atributos de Allah, las cosas de lo oculto, yo que sé, el Sirat, lo que va a ocurrir en el castigo de la tumba, etcétera. Todas estas cosas que nosotros no podemos ver a simple vista, y tenemos que aceptarlas porque nos viene la información ¿de quién? Del Corán, cuando hemos establecido que el Corán es la palabra de Allah, como es la aqida de los musulmanes. Entonces, por esa razón, no hay ninguna fuente que pueda corroborar la aqida que no sea el Corán y la Sunna. ¿Vale? Dice: وَلِهَذَا كَانَ مَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَمَنْ تَبِعَهُم فِي تَلَقِّ الْعَقِيدَةِ مَقْصُورًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ¿Vale? Y por tanto, la metodología de los salaf, de los primeros musulmanes, fue ceñirse al Corán y la Sunna. Dice: فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ في حق الله تعالى آمنوا به واعتقدوه وعملوا به وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه عن الله تعالى ورفضوه ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد. Dice: aquello que encuentran en el Corán y la Sunna lo aceptan, lo creen, aplican esos preceptos que vienen en el Corán y la Sunna. Esa es la metodología correcta. La gente que sigue el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Corán porque es la revelación de Allah y la Sunna porque son los dichos del profeta, y Allah nos dice en el Corán que sigamos a la Sunna. Es decir, en el Corán Allah nos dice: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, obedeced a Allah y obedeced al mensajero. ¿De acuerdo? Obedecemos a Allah mediante sus órdenes directas en el Corán, y obedecemos al mensajero, ¿dónde? Mediante los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam auténticos. Y Allah nos dice en el Corán: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos dice Allah, no habla desde sus pasiones. Cuando dice alguna orden a sus compañeros, les enseña una enseñanza sobre la ibadah, etc., no lo hace en base a sus pasiones, en base a sus pensamientos. Sin embargo, lo hace basándose en la revelación. In huwa illa wahyun yuha, es una revelación que se le está revelando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, dice, por esa razón no ocurrió ikhtilaf, no ocurrió discrepancia en términos de aqida entre los sahaba, entre los compañeros del profeta, entre las primeras generaciones de musulmanes. La separación y la división ocurrió más adelante, cuando ya empezaron cada uno a introducir en el Islam cosas ajenas. ¿De acuerdo? Dice: بل كانت عقيدتهم واحدة وكانت جماعتهم واحدة لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة والصواب في المعتقد واتحاد المنهج. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dice que por esa razón no discreparon los sahaba, ¿vale? Los primeros musulmanes no, Allah Azza wa Jal preservó esa unión entre ellos, ¿de acuerdo? Y dice que Allah Azza wa Jal se encarga de hacer que los musulmanes se unan siempre y cuando sigan la fuente correcta, siempre y cuando sigan el Corán y la Sunna. Y nos muestra esto con una prueba, y nos dice que Allah dice en el Corán: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, aferraros juntos en la cuerda de Allah. Cuando dice aferraros en la cuerda de Allah, significa la revelación de Allah, que es el Corán y la Sunna. Por tanto, para estar juntos debemos de estar todos aferrados a la cuerda de Allah, al Corán y la Sunna. Y dice la otra aleya: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, cuando os venga la guía de vuestro Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, aquel que siga mi guía, que siga la guía de Allah, ya sea revelada en el Corán o la Sunna, no va a ser desviado, ni va a ser decepcionado o va a sufrir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se aferra a lo que viene en la revelación. Dice: وَلِذَلِكَ سُمُّوا الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ سموا بالفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار
كلها في النار إلا واحدة. Dice que por esa razón la gente de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la gente que sigue el Corán y la Sunna, se fueron nombrados Firqatun Najiyah, el grupo salvado. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona en un hadith, que menciona aquí o hace referencia a este hadith, que la umma se va a dividir, va a ocurrir unas discrepancias en la umma islamía, entre los musulmanes. Dice: افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese hadith que la comunidad islámica va a ser, con el paso de los años, va a ser dividida y van a haber grupos y sectas y pensamientos ajenos al Islam. Y como ya ocurrió con los que os precedieron de los judíos y los cristianos, que hubo sectas en sus religiones. Y dice que eso ocurrirá también en la religión del Islam. Y obviamente eso no es algo bueno, no es una buena característica la separación y la división en sectas y grupos. Al contrario, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte de esa separación, y Allah en el Corán también nos advierte de la separación y nos dice: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. No seáis como aquellos que se divergieron o se diversificaron en su religión, en sus creencias, ¿vale? Por tanto, la separación es algo malo, es una enfermedad. ¿Y cuál es la cura de esa separación? Nos lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el que sigue lo que yo sigo y mis compañeros. Por tanto, este hadith, he visto que hay gente que intenta descalificarlo, diciendo que este hadith no es auténtico, el profeta no ha hablado de que va a haber sectas, etc. Pero le decimos a esta persona que, en primer lugar, para descalificar un hadith o decir que un hadith es débil o no es débil o es auténtico, tienes que ser una persona que tiene conocimiento de las ciencias del hadith. Es decir, no cualquier persona puede acceder y decir su opinión sobre la autenticidad o debilidad de un hadith si no tiene conocimiento previo. La ciencia del hadith es una ciencia muy amplia, muy vasta, y requiere de años y años de estudio para lograr entender si un hadith es auténtico o no es auténtico. Por tanto, en ese punto decimos que los sabios del hadith han calificado este hadith como un hadith auténtico, como una narración que fue dicha por el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué nos dicen los sabios del hadith? Porque fue narrado por por varios compañeros. Fue narrado por Abu Huraira, fue narrado por Amr ibn al-As, por Anas ibn Malik, otros compañeros. Muchos compañeros fueron los que narraron este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y luego los sabios de hadith, como Ibn Hajar, dice es un hadith hasan, aceptable. El-Hakim dice que este hadith huwa sahihun ala sharti Muslim. El imam al-Hakim, de los grandes sabios del hadith, dice que este hadith, o una de estas narraciones del hadith, es auténtica según las condiciones estipuladas por Muslim, otro gran sabio del hadith, al autor de Sahih Muslim. Entonces, si los grandes sabios dicen que este hadith es auténtico, y luego el significado de este hadith es corroborado por el resto de hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, hipotéticamente, si decimos que este hadith no es un hadith auténtico, de que no ha dicho el profeta que va a haber estas 73 sectas y que una va a ser la salvada, el significado de este hadith es aceptable y lógico, y es exactamente lo que pone en otros hadiths, ¿vale? Por ejemplo, el hadith del Irbad ibn Sariya, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exhortó a sus compañeros y les dijo, en resumen, les dijo: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Aquel que presencia los años que van a venir va a darse cuenta de que hay muchas discrepancias. Por tanto, el profeta ya nos advierte en otros hadiths de que va a haber discrepancias, y la solución a esas discrepancias es: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Seguid mi sunna y la sunna de mis compañeros bien guiados, o de los califas bien guiados, y de todos los compañeros. Por tanto, dice
ولما سئل عن هذه الواحدة قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dice que el profeta, cuando se le preguntó acerca de quién es esta secta, ¿vale? Porque dijo, va a dividirse la umma en varias sectas, pero una de ellas va a ser la bien guiada. Obviamente los sahabas quieren saber cuál es esta secta o cuál es este grupo salvado, cuál es este grupo que se ciñe a la verdad. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, son aquellos que siguen lo que yo sigo, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y mis compañeros. Por tanto, ahí tienes la respuesta a tanta incertidumbre, tanta discrepancia, tanto debate, ¿de acuerdo? Y esa palabra es la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة من علم الكلام وقواعد المنطق الموروثين عن فلاسفة اليونان حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد مما نتج عنه اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. Dice que ocurrió tal como lo predijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque este hadith podríamos decir que es una predicción, es algo que va a ocurrir en el futuro y realmente ocurrió tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, es una de las pruebas de la veracidad de su profecía. Dice que cuando algunos de los musulmanes se mezclaron con otras civilizaciones y adoptaron pensamientos filosóficos, ya sea de la filosofía griega o de otros tipos de filosofías, etc., introdujeron esos pensamientos en el Islam y alteraron muchas de sus creencias, muchas de sus prácticas, y como vemos, vemos que existen muchísimos grupos, muchísimas sectas que dicen que nosotros somos los musulmanes de verdad, pero la respuesta correcta es nosotros tenemos que seguir el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, cuando viene una persona que tiene una creencia sufí y que depende del grado de desvío, pues baila en la mezquita o hace o venera a los santos más de la cuenta, etc., o una persona shi'i o una persona de cualquier secta que sus prácticas ves que no están en línea con los preceptos que vienen indicados en el Corán de adorar únicamente a Allah, de seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de respetar a los compañeros del profeta Muhammad, etcétera, etcétera. No quiero entrar mucho en detalle en este asunto, pero vemos que hay cierta división y la respuesta es wa'tasimu bihablillahi jami'a, como dice Allah azza wa jal, aferraros a la cuerda de Allah, ¿vale? Para estar unidos debemos seguir el Corán y la Sunna. Y eso es lo que hicieron los primeros musulmanes y estaban unidos, alhamdulillah. Y por eso, en resumen, las fuentes del Corán, de la aqida correcta es seguir al Corán y la Sunna. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum.